Ya escuchamos a la secretaria de Energía, sobre todo Rocío Nale García, hablando de los precios tanto de la gasolina, del gas. Todo eso tiene que ver con esta reforma que se está dirimiendo en el Congreso de la Unión, la reforma al sector eléctrico, para ver, y sobre todo es lo que apuntan en su exposición de motivos el presidente, es que todo esto es para ser autónomos en la generación de energía y poder lograr mantener un precio unificado y que no haya un alza en los precios y en el costo de producción y sobre todo en el precio de venta, en el precio que pagamos los consumidores finales en la energía eléctrica en el país, entre otras cosas. Pero esta reforma trae muchas implicaciones, trae mucho que analizar en todos los aspectos, ya lo comentamos hace un momento, en lo económico, en lo financiero, en lo político, en lo social, en la relación trilateral México, Estados Unidos, Canadá. En todos lados trae aristas esta reforma que mandó el presidente. Ya está listo con nosotros Joaquín Malpica, periodista independiente y también analista de nbnoticias.mx, para abordar este tema. Adelante, Joaquín, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Luis. Mira, para ponerte el contexto, la reforma eléctrica que están tratando de pasar por el Senado y por la Cámara de Diputados para que sea aprobada, tiene muchos recovecos y tiene muchas cosas que no deberían de estar ahí. Simplemente, aunque se hayan puesto nada más para, como están diciendo los legisladores, para tener una forma cómo negociar, ya con el solo hecho de que estén en las estén presentando, es un hecho que nos da mucho de qué pensar. Es algo que no podemos dejar pasar, puesto que uno de los transitorios que están queriendo poner en esta ley es para erogar, para quitar los permisos que ya se dieron con anterioridad a las empresas privadas. ¿Qué pasa con esto? El problema que estamos teniendo ahí es que si se llega a aprobar esto, ¿cómo chocaría con la premisa de que no se puede, que las leyes no son retroactivas en un momento dado en México? Pero hay algunos abogados que dicen que al momento de estar esta ley, que de aprobarse eso pasaría a estar en la Constitución, por lo tanto no sería anticonstitucional. Es un choque verdaderamente aberrante lo que se está tratando de hacer. No puede ser una propuesta, es una contrapropuesta a la reforma eléctrica, a lo que están tratando de hacer, porque realmente nos va a hundir a los años 60, nos vamos a ir a esos años, porque te voy a explicar un poco. La Comisión Federal de Electricidad no tiene el poder, aunque sigan diciendo que las turbinas y que las hidroeléctricas están a la mitad de su potencia. En este momento en México, la capacidad que tiene la Comisión Federal para producir electricidad es del 38%. Quieren ponerlo a un 54%. Estamos hablando de que esta carga de trabajo para comisión no tienen ni la infraestructura ni la forma de hacer llegar. Lo único que pueden hacer es, al cortar el suministro a las empresas privadas que generan electricidad, van a crear más dependencia todavía a la luz. ¿Y qué nos va a traer como consecuencia esto? Apagones, nos va a traer consecuencias que la luz sea más cara. ¿Por qué? Porque se va a tener que, lo están diciendo, utilizar el diésel, el carbono, otro tipo de cosas para producir esa electricidad. Cosas que no son ni siquiera energías limpias, que no estamos hablando de la eólica, de la solar, aunque insisten también que cuando no hay luz, cuando no hay sol y cuando en las noches y que cuando no hay viento, no se produce, cuando todo el mundo sabe que es por ciclos y nunca se podría parar esa producción de esa energía. Pero lo que más preocupa, Jorge Luis, es que si llega a pasar al momento de que se puede, ya no es una expropiación lo que se haría con las industrias al momento de hacer la cancelación de estos permisos. No sé, al momento la expropiación es, tú cancelas y tienes que dar un pago. Eso está en la Constitución, tienes que redimir al momento que quitas esto. Cuando tú vas a hacer esto, que lo que están ellos proponiendo es simplemente
lo revocas y no les pagas nada. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que invirtieron su dinero en México, que son cerca de 81 mil millones de dólares los que están invertidos en México en la producción de energía eléctrica, se van a quedar con un palmo de narices. ¿Y qué significa también? Que esto va a chocar con todos los tratados que tenemos con el TEMEC, y al momento que empiecen los juicios contra México por este tipo de cosas, no nos va a alcanzar el dinero. Es un ejemplo muy claro. Miren lo que pasó en el aeropuerto de México. Cancelaron. ¿Cuánto pagamos para indemnizar a las compañías que no terminaron de construir el aeropuerto? Lo mismo va a pasar con la reforma eléctrica. Y no va a haber poder humano que nos quite poder pagar eso, porque eso es a nivel internacional. Y los arbitrajes son muy claros. México está echándose para atrás con unas reglas que ya había puesto, por las cuales ya habían invertido las personas, y ahora, ya estando adentro, ya viendo la inversión, vienen y quieren cambiar las reglas en este momento. No, se pone muy complicada la cosa en todos sentidos, Joaquín, con esta reforma. Vamos a ver qué va a suceder, vamos a ver qué va a hacer el PRI también desde lo político, porque están ahí entre que vamos a analizar, vamos a escuchar los foros, esto, el otro. Ya sabemos en lo político cómo se van dando las cosas, pero en este análisis que haces, las implicaciones que trae en lo económico, en lo financiero, van a ser sustantivas para México si es que se llegara a aprobar constitucionalmente esta reforma, Joaquín. Jorge, y lo peor de todo es que si se llega a aprobar y ese transitorio pasa, ¿qué es lo que puede pasar? Que en un futuro simplemente el gobierno puede decir, bueno, pues ahora voy a cancelar lo que son para telecomunicaciones, voy a cancelar algo tan básico que puede cancelarte hasta permisos para escuelas, permisos para hospitales. Es algo que sentaría las bases para que al momento que al gobierno no le funcionara algo y quisiera recuperarlo, que quisiera quitarles, lo quitaría. Esa es lo más peligroso que tiene esta reforma. Y lo otro es la nacionalización del litio. El problema que tenemos con la nacionalización del litio es que para extraer este material, que es el futuro, ya no déjate el petróleo, el futuro de México está en el litio. El problema con esto es que el litio necesitas millones de pesos, millones de dólares en tecnología que nosotros no tenemos. Entonces, ¿cómo se le va a adjudicar a CFE, una compañía que prácticamente está al borde de la quiebra también, como está Pemex, está trabajando con números rojos, y lo estamos viendo tan así, las campañas que están teniendo ahora, lo estamos viviendo aquí en Veracruz, hay cuadrillas enteras que vinieron a checar casa por casa para incrementar que la paraestatal tenga más ingresos de luz. Es una cosa, una locura lo que está pasando aquí en Veracruz, lo puedes ver en las calles de nuestra ciudad. Entonces, si esto no nos da a entender algo, Comisión no puede manejar el litio, no tiene la capacidad, se necesita inversión extranjera para poderlo hacer. ¿Y quiénes son los países que tienen esta capacidad? Estados Unidos, que es nuestro socio comercial mayor, o en un momento China. Pero ¿tú crees que a Estados Unidos le va a parecer tener a los chinos aquí abajo con nosotros, sacando ese litio y permitiéndonos que simplemente que fluyamos como estemos y no le demos la importancia que tiene el TEMEC, que tiene el tratado con Canadá y con ellos para poder explotar este tipo de materiales? Jorge Luis, está muy complicada la cosa. Por supuesto que no van a dejar a los chinos para nada que entren a México, menos con el tema del litio. Excelente el análisis, Joaquín. Muchísimas gracias. Mañana de nuevo cuenta contigo. Un abrazo, Jorge Luis. Igualmente, muchas gracias a Joaquín Malpica, periodista independiente, también analista de nbnoticias.mx.